Bueno, yo soy Anabel Gardoqui de la Reguera, soy veracruzana, jarocha de hueso colorado, soy actriz, me gusta mucho bailar, me gusta mucho comer, me gusta mucho cantar, la música y obviamente la actuación. Ay, ¿qué le diría? Esa es una de mis fotos favoritas, de hecho, porque es la primera vez que me presenté en un escenario. Estaba bailando justamente ballet. Me acuerdo que éramos muchas niñas y que salíamos alrededor haciendo esto. Me acuerdo perfecto del día y del vestuario y que me maquilló mi mamá y que estaba súper contenta y emocionada. ¿Qué le diría? Que nada, pues que ese va a ser tu hogar y que disfrute la aventura. También me hubiera gustado poder bailar más tiempo, que ojalá me hubiera podido dar el tiempo de bailar más y de aprender todavía más. Pero eso, esa foto me da mucha alegría. Por la libre. Pues mira, esa fue mi primera película, la recuerdo mucho todavía. Me acuerdo mucho que tuve mucha suerte porque yo generalmente estoy muy pálida y yo me había ido por primera vez a Cancún con mi mamá, que había ido de trabajo, y yo había regresado muy bronceada y me había hecho unas trencitas. Y cuando llegué a mi casa, a mi departamento, tenía en la grabadora, porque pues en ese entonces no había celulares, no había nada, tenía en la grabadora un montón de mensajes y había un mensaje para hacer el casting de esta película. Y era ese día, entonces pues ese día agarré y me fui. Me acuerdo que me dieron un número que creo que era el número 67 y yo dije, no, pues, o sea, pues soy la 67 del día. Creo que pues hice como una entrevista, no me acuerdo muy bien qué pasó en el casting. Lo que sí me acuerdo es que me volvieron a llamar la segunda vez al callback. Ya se me había ido el bronceado y llegué como vestida super dark, de negro, como toda muy sofisticada, y Juan Carlos de Yaca, el director, me dijo, no te quiero ni ver, regresa mañana como venías vestida el primer día porque esto no me funciona. Y yo dije, ok, porque no nos decían nada ni de qué se trataba, o sea, no sabíamos absolutamente nada. Entonces regresé y ya regresé con Osvaldo a hacer unas improvisaciones, pero me acuerdo mucho de no tener idea de nada, o sea, porque yo había hecho televisión, pero pues en ese entonces todavía era el film, se filmaba solo a una cámara, aquí todavía a veces ya haces cosas a dos cámaras, entonces no tenía mucha idea de algunas cosas, pero fue un rodaje hermoso, ¿no? Ahora que veo la película, me acuerdo que ese día fue uno de los últimos días, de estas escenas que estamos viendo fueron de los últimos días de la filmación. Me acuerdo de hecho que con esa ropa me bautizaron, que es algo que te hacen en el cine, que te bautizan. Entonces ahí en la playa pues me echaron de cosas, me pintaron y me acuerdo que me metí al mar pues para limpiarme. Y todavía tengo las fotos de ese rodaje que eran pues fotos con cámara también normal, y las tengo en un álbum y me encanta, amo esa película y nos fue muy bien y a la gente le gusta mucho esa película. Nacho Libre. Pues mira, ya van a ser 20 años, en el próximo año son 20 años de que filmamos esa película. Mi participación fue casi toda en Oaxaca. Yo nada más filmé unas escenas aquí en México. Me acuerdo perfecto de ese día, de hecho. Estaba yo muy emocionada, muy nerviosa también, todavía se rodaba en film. O sea, yo estaba muy concentrada para no equivocarme porque me acuerdo que en las películas mexicanas pues el rollo costaba mucho dinero y no la podías cagar. O sea, no podías equivocarte y tenías que de verdad estar súper enfocada, y era esta tensión donde se escuchaba el cuando empezaba, era este silencio absoluto que ya no existe ya no se siente esa magia, la verdad, en el set cuando se oía el rebotar del film dentro de la cámara. Y me acuerdo perfecto que en un momento Jack me dijo así como, yo hacía mi toma, hacía una toma, y en un momento me dijeron, pero tú no te equivocas, o por qué, o sea, y él de pronto en su toma, él hacía miles de opciones, tomas, jugaba. O sea, en ese momento dije, ay, wow, o sea, puedo jugar, puedo hacer distintas opciones y no pasa nada, puedo hacer una versión tras otra sin cortar. Como que esa fue la primera vez que lo vi. No tenía todavía tanta experiencia y hasta ahí me di cuenta. Amé trabajar con Jack. Nos acabamos de encontrar este año un par de veces, que no nos habíamos visto en 17 años, pero amo esa película. Fue un rodaje de los rodajes más bonitos, y ahora que tuvimos el reencuentro, justamente la gente que sigue trabajando con Jack son los mismos. Ellos me dijeron como, es de nuestras películas favoritas, o sea, sigue siendo uno de nuestros rodajes, de los mejores que hemos tenido, y pues para mí también, y ahí te das cuenta que cuáles son los rodajes especiales, ¿no? Donde todo fluyó increíble, donde todo el mundo se llevó bien, donde también la película funcionó. Son pocos, la verdad. A veces te gusta el rodaje, a veces no, a veces funcionan, a veces no, pero que todo haya funcionado es de verdad muy especial. Esos Narcos, ¿verdad? Ajá, con Pedro. Sí, esa, fue una serie muy exitosa. Hice la primera temporada y nos conocimos, nos hicimos muy, muy amigos.
y desde entonces hemos seguido. Él es muy apegado a sus amigos de toda la vida, a su familia, a sus hermanos, y yo la verdad honestamente me siento como, no parte de su familia, pero sí me siento cercana, porque los conozco a todos, y él es muy especial, la verdad, es un gran amigo, y yo creo que también él ha hecho un esfuerzo por también creo que estar más cerca de la gente que ha estado ahí por muchos años, porque pues a veces con tanto trabajo no puedes, pero este año lo he visto varias veces. De pronto en la pandemia lo vi muchísimo porque estábamos los dos en Los Ángeles, entonces en la pandemia nos tocó compartir mucho, pero este año también, entonces estoy contenta de que hayamos podido coincidir en más momentos. Pero es un actorazo, la verdad que compartir escena con él fue increíble. Narcos sí fue muy caótica filmarla porque fue una producción demasiado grande para en ese entonces la capacidad que tenía Bogotá. Entonces sí fue una primera temporada muy caótica de filmar. Filmamos muchísimos meses, se extendió mucho la producción, o sea, sí fue... Por eso también yo creo que nos hicimos amigos, porque se paró la producción, después estuvimos como... Estábamos a veces semanas sin hacer nada en Bogotá, entonces por eso mismo me llevé de muy buenos amigos de esa. Y trabajé también con viejos amigos en esa producción, con Paulina Gaitán, con Manolo Cardona, estuvo Cristina Umaña, esa gente con la que yo había trabajado antes. Adri Arjona está ahí la conocí también. Muchos amigos que me llevé de Narcos. Eso es Las Aparicio, ¿no? Es un gran elenco y sí, yo entré ahí a reemplazar a Gaby de la Garza porque fueron las 4 protagonistas muy queridas por el público, por la televisión, y creo que 2 de ellas no pudieron estar, entonces entramos Ileana y yo justo a reemplazar esos personajes. Y digo, yo entré por la cercanía que tenía yo con Moisés Ortiz Urquidi, que fue el director, que en paz descanse, que lo amo. Y me invitaron, obviamente, a Ana Celia, que también su hermana producía, una de mis mejores amigas producía la película. Cuando me dijeron, ¿le entras? Dije, pues claro, o sea, para eso estamos los amigos, y hicimos la película en Veracruz, de hecho, que en Jalapa la hicimos. Entonces también fue algo que yo quería hacer porque me encanta filmar en mi tierra, ¿no? Y el elenco, la verdad, estaba súper bien y sí, como que estaba tranquila porque Gaby y yo somos muy buenas amigas, Gaby de la Garza, y yo hacía su personaje. Entonces sabía que no iba a haber ningún sentimiento. O sea, ella creo que también estaba contenta que si fuera alguien que lo hiciera yo de cierta manera. No vi nada del trabajo de Gaby. He trabajado con ella en otras ocasiones, me parece una de las mejores actrices de México. Me encanta su trabajo, entonces también dije, no, ¿para qué me meto en querer imitar lo que hizo Gaby, no? O sea, haré lo que me toca y ya, pues es una adaptación al cine. Fue un rodaje muy lindo. Eso es Army of the Dead. Ahí me van a matar. Estoy a punto de morir. Ahí. Fue una experiencia increíble, la verdad, poder trabajar con Zack Snyder, ver cómo trabaja el elenco. La magnitud de la producción fue impresionante. La película, sobre todo de acción, se vuelven largas y tienden a recortarle mucho la carnita de los personajes. Entonces hubo muchas escenas que se quedaron fuera del arco de mi personaje, ¿no? Con Dave Bautista, porque pues era como todo este arco donde te presentaban antes cómo se conocían, entiendes que había una relación, yo veía cómo mataban a su esposa, o sea, como que había muchas cosas que ya no salen en la película, que es una pena porque ahí dices, chino, se me hubiera gustado que se siente más, pero no nada más fue con mi personaje, lo hacen con todos los personajes, ¿no? Tratan de, obviamente, ponerlo mejor. Fue una de las mejores experiencias de mi vida también. Filmamos en Nuevo México. Me acuerdo que se hizo muy famosa esta escena del tigre, donde matamos a un tigre zombie. Y me acuerdo que yo estoy reaccionando, pero pues no sabíamos cómo iba a ser el tigre hasta que lo vi, de que es muy loco no saber qué estás viendo. Hay cosas que sí te las imaginas porque te las describen y te dicen, pero hay otras cosas que no. Y ese tigre, pues yo pensé que era un tigre normal, pero nunca como sucede en la película, ¿no? Y Zack y su esposa Debbie son lo máximo. Él es divino, trabajar con él era como un compañero más, porque él hacía la cámara también, Zack Snyder. Entonces era el fotógrafo y el director, y todo es luz natural. Nunca vi que puso una luz en todo el rodaje, y además él hacía como sus lentes, él los mandaba a hacer especiales, y ahí está el tigre del que estoy hablando. Y él mandaba a hacer estos lentes, ¿no? De cómo se ve en la película, pues muy diferente, ¿no? Zack tiene un estilo donde sabes que es Zack Snyder, ¿no? Cuando estás viendo una película de él. Eso es un buen... Híjole. Miren, eso fue un desmadre porque, cuando hicimos justamente esa escena, ese día me pusieron, o sea, primero me tuvieron que poner todo el cuerpo al revés, digamos, porque como me voltean la cara, entonces me pusieron aquí como plana y me pusieron las chichis atrás y las pompas adelante, o sea, era como que me pusieron un relleno adelante y todo para cambiar, para cuando se cambiaba la cara, ¿no? Claro, pasé ahí
honestamente, la verdad, toda la gente, sobre todo los Stones, que eran los zombies, pasaban horas en maquillaje. O sea, llegaban ellos temprano, llegan 2, 3 horas. Y yo realmente, pues ese día fue el único, hice 1 o 2 días nada más que tenía que hacer esas tomas. Y pues esas horas en efectos especiales, ¿no? Donde te están poniendo todo esto. Y es muy desesperante porque justamente aquí me apretaba, como justamente donde tenemos la manzanita, y me empezó a causar muchísima ansiedad, ¿no? Como esta... Y me acuerdo que una de las maquillistas me dio hasta una pastilla para que me, o sea, para porque me empezó a dar como claustrofobia traer esto por tantas horas, porque me lo pusieron muy temprano y ya para, no sé, 7 horas después ya no podía, ¿no? Pero después yo me acuerdo que cuando hicimos la toma donde me mato, o sea, no sé, pues me muero, y yo me acuerdo que yo dije, pero nunca me hicieron mi toma, pues muerta. Pero a mí me dio pena decirle a Zack, porque dije, ¿cómo le voy a decir a Zack Snyder? Oye, te falta mi close-up muerta, ¿no? O sea, dije, yo no le voy a decir. O sea, él sabe lo que hace, ¿no? Entonces no quise decir nada. Y 2 semanas después, ya justamente nos habíamos ido, ya se había acabado la producción en Nuevo México, teníamos que irnos a Atlantic City, y una semana antes, y yo tenía esos días libres, yo iba a ir a una boda de una súper amiga, y me hablan de que, oye, Ana, tienes que regresar porque faltó la toma del close-up. Y yo así de que, ¿por qué no? O sea, primero me dolió porque dije, el tiempo que pude haber ahorrado, el dinero, ya sabes, pero también me dio mucha pena pensar que querían que yo quería mi close-up, o sea, que creían que yo quería mi close-up, pero sentía que tenía que ver el punto de vista donde yo estaba muerta, ¿no? Y pues sí, tuve que regresar y tuvieron que volverme a poner todo, a hacer todo otra vez, ya sabes. Y entonces fue así como de, oh, vaya, fue más largo de lo que pensé por tener que volver a regresar a hacer esa escena. Ah, es La Purga. Esa la grabé luego después de Army of the Dead. O sea, yo terminé Army of the Dead y a la semana empecé La Purga. Y era de invierno en LA, en Los Ángeles. Ese creo que fue mi primer día, si mal no recuerdo. Y pues es una escena de mucha acción porque me rebota y tenía que, de cierta manera, estar yo haciendo mis propios stunts. Y yo pues rebotaba. No manchen, al otro día no me podía mover. Es una película que además la dirige Everardo Couto, un mexicano que me dio la oportunidad porque pues creía en mí, creía que podía aportar él y yo y Tenoch la película, porque de hecho originalmente los protagonistas, creo que él lo cambió el guión para que los mexicanos fuéramos los protagonistas en la historia y no los americanos. Era como un ensamble de 4, pero realmente como que lo volteó un poco la historia para que prácticamente mi personaje fuera la protagonista. Y ahí sí, justo ahí es cuando le voy a dar, y todo eso pues solo la volteada grande lo hace, ese pedazo lo hace una stunt, pero como que todas las caídas las hacía yo y después los gritos, y es muy divertido, pero también es pesado hacer escenas de acción porque son pedacitos y repetir, entonces cuando lo ves pegado se ve increíble, pero estarlo haciendo la verdad es muy tedioso, o sea como que te entra la espinita cuando lo ves acabado porque te ves como superhéroe, o sea, te ves muy cool, ¿no? Pero hacerlo, híjole, sí es súper pesado. Después de comer, de seguir gritando, dices, no, ya, pues, piedad, ya no quiero. Ahí me la pasé gritando por horas, porque tienes que hacer ya la toma de arriba, de abajo, de lado, o sea, ya dices, ya no puedo más, ¿no? Pero estuvo divertido, me gusta mucho. La verdad es que, a pesar de que es una película de terror, creo que tiene un mensaje político muy cargado, La Purga. Y además en esta, pues justo, creo que se debería seguir retomando porque en esta película, pues como se llama la purga por siempre, entonces los americanos tratan de huir a Estados Unidos, entonces ellos ya llegan como inmigrantes a México, ¿no? Yo creo que tiene un buen mensaje la película. A mí me gusta, la verdad. Me acuerdo mucho, esta es una buena historia. La verdad es que en Army of the Dead, para el final, yo adelgacé mucho al principio para Army of the Dead, pero fue un rodaje tan largo que empecé a engordar, medio que a engordar, ¿no? Y ya cuando llegó La Purga, ya estaba yo, o sea, ya mi ropa me quedaba muy apretada. Pero pues ya, me empecé a filmar la película y ya no te da tiempo de nada, ¿no? Y la verdad es que la gente que hace de comer el catering en Estados Unidos, por lo general son mexicanos, no sabes cómo me consentían, tanto en Army of the Dead como en La Purga. Entonces me consentían y entonces siempre me llevaban en el camerino donas y me servían triple. Entonces, y ya sabes cómo es la gente que te quiere de Anita, y me regalaban, y que si el elote, que si... Entonces yo, te lo juro que cada vez los jeans me quedaban más apretados, y yo decía, bueno, ya, chinga su madre, no era como noviembre, ya. En enero me pongo a dieta, pero ya de verdad que no me entraban las cosas. Y entonces teníamos una escena donde yo salgo corriendo, pero ya tenía yo, o sea, ya no me traen los jeans. Y yo sabía que me iban a hacer un close-up por atrás y le digo a Everardo, oye, Everardo, la stunt la veo, ¿no? Que estaba para otras cosas, pero tenía un cuerpazo. Y le digo, oye, pues ¿no crees que está bueno que la stunt haga mi corrida por atrás? Yo pensando para que no. Dije, pues creo que se va a ver mejor, ¿no? Pues mis pompas, que sea ella, que sea yo. Y yo dije, pues me va a decir, no, ¿cómo crees, no? Y me hace,
sí, claro, perfecto, Ana. Y yo así de que, güey, súper deprimida, así de que, ok, perfecto, que lo haga ella, ¿no? Pero así de que dije, qué poca madre. Me dijo, no, pues creo que es bastante buena idea, Ana. Y yo así que, bueno, se va a ver bien. Entonces fue divertido porque también tanto Everardo como el fotógrafo eran mexicanos. Entonces fue un rodaje muy lindo. Ah, que he ido a México. Sí. Uno de mis directores favoritos mexicanos es Luis Estrada, ¿no? Por toda su filmografía y siempre había querido trabajar con él. Cuando me habían hablado para un personaje chiquito en la película, para lo que acabó haciendo Mayra Hermosillo, que después acabó siendo una de mis mejores amigas. Pero yo quería pues trabajar con Luis, ¿no? Entonces dije, lo que sea. Me mandaron el guión, me encantó y vi el personaje de Mari y yo dije, pero ¿quién va a ser Mari? Y me dijo, no, ya están hablando porque querían que fuera rubia de ojos azules el personaje. Y me dijo, no, ya estamos hablando con alguien. Dije, bueno, pues ni modo. Le dije, igual sí. Pero yo estaba preparando mi serie, yo estaba preparando Ana. Entonces se me complicaba mucho porque yo tenía que mover toda la producción por un personaje muy chiquito. O sea, que porque Luis quería que subiéramos todo el tiempo, medios de extras siempre, pero realmente pues era un personaje muy chiquito. Entonces yo decía, híjole, no sé si vaya a valer la pena mover todo, meter en un problema en mi producción, ¿no? Que pues ahí yo era la jefa, entonces podía decidir para un personaje, pero yo sí decidí, dije, miren, pues sí, déjenme ver cómo lo podemos hacer. Y como a la semana me hablaron, y pues yo creo que la actriz con la que estaban hablando se cayó, se le movieron las fechas y me hablaron a mí, me dijeron, oye, ¿quieres hacer a Mari? Y ahí dije, claro, y en ese momento moví todo y hice esa película que fue un rodaje espectacular en Real de 14, uno de mis rodajes consentidos también. Fue hermoso, la verdad, y pues ver a trabajar a Luis de tan cerca, es un gran maestro, ¿no? Me enseñó muchas cosas y sobre todo como actuar en tono de farsa, que es bien especial, y cómo prepara sus películas es increíble de ver, ¿no? O sea, su equipo, sus productores son increíbles. Entonces fue un rodaje maravilloso. Es una pequeña confusión, ¿no? Sí. Santa Fe. Oh, es horrible. Ese diálogo justamente lo metí, no existía. Fue una improvisación ahí que hicimos. Y sí, mira, que lo que hablabas de Nacho Libre, después ya de muchos años, pues sí, ya uno improvisa, metes cosas, propones, dependiendo también la historia y el director, ¿no? O sea, pero en este caso fue una película que también disfruté mucho trabajar con, pues ya ahí soy la veterana, ¿no? O sea, trabajar con gente más joven, ¿no? Con Juanpa, con Vico. Vico la conocí en que iba a México, entonces éramos muy amigas y a Cristo y a Juanpa no los conocía y me quedé somos muy amigos los cuatro, o sea, nos queremos mucho. Yo creo que se nota la química que hay en la película. Es una película donde somos 4 protagonistas y nunca queríamos caer en yo más que tú, ya sabes, o sea, siempre teníamos como mucho la conciencia de, por ejemplo, no sé, de que tú, bueno, en la escena pasada ustedes entraron, no, ahora pasan ustedes, pero no, como que no queríamos nadie robarle a nadie cuadro, ¿no? Queríamos darnos el momento a todos, porque también eso se da mucho, ¿no? En otros de que alguien quiere ganar el close-up o que se vea más en la película. Y todos estábamos conscientes de que los 4 tenían que tener la misma importancia para que se contara bien la historia. Pero ahí está Diana también, que es una gran actriz, que ahí también la conocí, también quedó siendo, la vi hace poquito, quedamos siendo muy buenas amigas. Regresar a hacer una comedia en México que tenía mucho de que no lo hacía. A mí me gustaban mucho de niñas estas comedias donde se cambian de sexo, donde se cambian de edad. Yo crecí viendo esas comedias y por eso me gustó mucho Una pequeña confusión, y que fuera un guión original mexicano, fuera diferente, me dieron ganas de hacer. Y también venía de hacer justamente que iba a México, donde yo era la rica, la mamona, y donde aquí pues yo soy como una hippie progresista, ¿no? Entonces me daban también ganas de hacer un personaje diferente, entonces ahí estuvimos. Pues se deja abierta, ¿no? La historia como si pudiera seguir, no sé, yo creo que ahí quedó una pequeña confusión, siento. Puede ser más adelante, después nunca sabes, porque me han hablado para que querían hacer secuencia de Por la Libre y de Ladies Night, pero la verdad, honestamente dije que no a las dos porque ya estamos muy grandes para esas cosas. Y dije, Ladies Night, ¿qué vamos a hacer? O sea, no manchen. Eso ya me fue hace como 10 años y dije, no man, ya, o sea, ya tengo 40 años, ya no voy a andar haciendo Ladies Night. Y también en Por la Libre creo que, pues, no sé, como que siento que esas películas prefiero no tocarlas, ¿no? O sea, a la gente les gustan tanto que son pocas las buenas secuelas, ya ahí que se queden. Ana, mira, yo tenía en ese entonces como 35, 36 años y fue un momento en mi carrera donde, no sé por qué, estaba como en esta crisis donde ya
ya estoy viendo los 40 cerca y hay cosas que quiero hacer y no me están llegando los papeles que quiero hacer. Me había llegado un papel donde yo había estado a punto de quedarme en una serie americana, que yo en ese entonces pensé que esa serie iba a ser un antes y un después. Y era algo como medio Friends, pero era para FX, muy padre. Y éramos 4 protagonistas, entonces yo dije, no, de aquí ya, o sea, como que... Siento que puse como todos los huevos en una canasta, ¿no? En ese momento de mi vida. Y dije como, esto es lo que finalmente me va a llevar como que a que todo explote. Y al final, en el último momento, me quitaron el papel. Me lo quitaron porque se lo dieron a una chava hindú porque parecía más latina que yo. O sea, porque era más morena y más... Entonces, como que todo eso dije, what the fuck, o sea, me dolió mucho, me dolió también como la ignorancia, ¿no? De que, no sé, fueron muchas cosas. Que dije, ¿sabes qué? A mí nadie me va a venir a decir qué puedo y qué no puedo hacer. Nadie me va a venir a limitar si yo quiero trabajar o no, o sea, si yo puedo trabajar o no. Y tenía muchas ganas de hacer comedia también en eso entonces. Entonces dije, mejor voy a escribir justamente lo que me está pasando. O sea, estas cosas son las que vivo. Y está por ejemplo, en la serie está, ¿no? Justo esa escena. O sea, ese momento cuando me hablaron por teléfono dije, esto es una historia que tengo que contar, esta frustración que sientes que todos sentimos. O sea, no era como, quiero hacer una historia de que yo soy una actriz. No, quiero hacer una historia donde tengo los mismos exactos problemas que todos y no por ser actriz no los tienes, sino que quería que realmente vieran que pasamos por lo mismo. Tenemos las mismas inseguridades, los mismos defectos, todo. Y quería tener esa cercanía con la gente y poder contar mi historia para burlarme de mí misma también, para no tomarme tan en serio las cosas. Tenía ganas de contar como la relación que tenía yo con mi mamá, como estas relaciones un poco tóxicas que tienes siempre con los padres. Entonces y con la carrera, ¿no? Donde los padres quieren lo mejor para ti y tienes de cierta manera cargando como el pipila un peso, ¿no? De tener éxito y de hacerla, ¿no? En la vida para que tus papás estén orgullosos de ti, ¿no? Entonces quería contar eso y fue así como se me ocurrió escribir Ana y fue un proyecto que me tomó 10 años de mi vida, ¿no? Desde que tuve la grandísima idea después de esa frustración que en ese momento de no quedarme en un papel, hasta que la escribí, la pude vender, me hicieron caso, hasta que la vendí nos tomó 1 año firmar el contrato porque son miles de cosas, porque era mi vida, fue muy largo, pero fue lo mejor que pude haber hecho en la vida. O sea, ahí es cuando te das cuenta que la serie por la que tanto sufrí no pasó nada, no funcionó. Y a mí Ana me dio todo, me dio una escuela, me hizo escribir, me hizo producir, showronear, o sea, me hizo hacer cosas que nunca había hecho antes, ¿no? Por una necesidad de verdad de crear, ¿no? Que eso es lo que nos gusta hacer. Ay, no, pues qué bueno encontrar tan buenos maquillistas, ¿no? O sea, no, esta carrera es complicada, es de mucha resistencia, es de mucho esfuerzo, porque es una carrera de resistencia y la verdad, pues aplaudo como esta resistencia de 30 años de estar en este medio, porque sí es cansado y entre más pasan los años también cosas se vuelven mucho más sencillas y otras cosas también se vuelven más cansadas. Pero al mismo tiempo, la verdad, estoy muy agradecida con lo que en unos meses vaya yo a estrenar una película que protagonizo, que dirijo y que produzco también. Codirijo y coproduzco, pues tampoco me voy a dar todos los créditos. La verdad, agradezco mucho seguir aquí, agradezco mucho todo, el interés de que me hagan esta entrevista, ver en retrospectiva lo que uno ha hecho y lo agradezco muchísimo.